El romanticismo fue un movimiento de ideas, sentimientos, creencias y productos culturales que se extendió aproximadamente desde 1800 a 1850 por diversos países europeos. Algunas de sus características son subjetividad, imaginación, lo sublime, individualismo, nacionalismo, redescubrimiento de la naturaleza, carácter visionario u onírico. Algunos ejemplos son La libertad guiando el pueblo 1830 de Eugène Delacroix, donde se muestra el nacionalismo que fue la expresión colectiva de la búsqueda de la identidad del individuo. La balsa de la medusa, 1819, de Theodore Gary Walt, donde se exaltaba la subjetividad, los sentimientos y los estados de ánimo sobre la objetividad y el racionalismo del arte neoclásico. Sueño de la razón produce monstruos, 1799, de Francisco de Goya y Lucientes, donde se muestra la imaginación y carácter visionario u onírico, el interés por los sueños, pesadillas, fantasías y fantasmagóricas, donde la imaginación se libera de la racionalidad. A continuación, veremos algunas de las características, empezando por Lo macabro, lo misterioso, lo humorístico, lo frenético, lo fantástico, lo grotesco, lo dramático, lo extraño, lo poético, lo nocturno, lo agreste, lo exótico, lo mágico, lo melodramático, lo trovadores, lo pintoresco. parámetros comunes del romanticismo. Expresión individual. Expresaban sus emociones y visiones a través de sus obras. Un ejemplo de la expresión de la exageración es la pintura Estudio del Papa Inocencio X de Velázquez, 1953, Francis Bacon. Narrativa emotiva. Abarcaban diferentes temas como el amor apasionado, la tragedia, la soledad, lo misterioso, lo espiritual y la búsqueda de la libertad. Uso de color y la luz. Se usaba de manera expresiva para evocar estados de ánimo y emociones. Ejemplo, la pintura Barcas en el puerto de Collioure, 1905, André Derian. Parámetros tecnoexpresivos del romanticismo. Pincelada expresiva. Ejemplo, Campo de trigo con cuervos, 1890, de Vicente Van Gogh. Expresión a través de la pincelada y el color. Ejemplo, la pintura de la noche estrellada de Vicente Van Gogh es un ejemplo destacado de la pintura romántica que utilizan pinceladas expresivas y un uso dramático en color para transmitir emociones. Uso del claroscuro, uso dramático de luces y sombras. La vocación de San Mateo, Caravaggio, 1571 a 1610. Ejemplo claro del tenebrismo en el que las figuras centrales destacan iluminadas de un fondo oscuro. Escritura descriptiva, uso de la métrica y el ritmo. Música emotiva. Los compositores buscaban mediante la música transmitir emociones profundas y estados de ánimo intensos mediante el ritmo u otros elementos de la música. Por ejemplo, la película de Indiana Jones, En busca del arca perdida, John Williams, 1981, la banda sonora compuesta por John Williams tiene uno de los temas principales más icónicos de la música en el cine, Riders March, un recurso utilizado para humanizar a un protagonista tan carismático. Además, permite añadir grandes atributos heroicos al personaje al final de cada una de las tramas. Estética y comunicación audiovisual. Los elementos básicos y compositivos son escala y proporción, forma, peso visual, contenido, espacio, tono, color, textura y dimensión. El siguiente collage ejemplifica los ejemplos básicos y compositivos de la comunicación audiovisual. Un ejemplo sobre el color y el peso visual ayuda a centrar la atención de un solo punto de la escena sobre lo que está pasando y expresar con más fuerza ciertos momentos evocando emociones fuertes en el espectador. Es la escena de la niña del abrigo rojo en la película La lista de Schindler. Elipsis.
Es un salto temporal en la narrativa donde se omiten ciertos eventos o lapsos del tiempo sin ser explícitamente mostrados o narrados. Esto puede ayudar a la historia a avanzar omitiendo detalles innecesarios o destacando momentos claves. Ejemplo, La La Land del 2016. Hay un salto temporal que omite varios meses en la relación entre los personajes principales, mostrando solo momentos clave que resumen su evolución personal y emocional. Metáfora: utilizada para expresar una idea o concepto mediante la asociación de términos que a primera vista parecen no tener relación directa entre sí. Consiste, ejemplo, en la película Avatar. En la película Avatar, la Tierra de Pandora es una metáfora de las tierras de los nativos americanos y el genocidio de las tribus después de que los colonos europeos las descubrieran. La tierra antes de que los colonos europeos se liberaran y no hubo ningún régimen colonial hasta que llegaron. La otra metáfora oculta en la película es la tensión racial entre los dos grupos. La metáfora extendida de la película se puede comparar con la forma en que utilizamos los recursos naturales de la Tierra y la destrucción esperada. Alegoría: idea abstracta o un concepto mediante elementos concretos como personajes, objetos o eventos dentro de una narrativa o composición artística. Suelen tener un significado simbólico más amplio que va más allá de la interpretación literal, permitiendo al lector o espectador entender y reflexionar sobre temas más profundos o universales. Ejemplo, la película Metrópolis, Fritz Lang de 1927. Este film representa una distopía futurista que integra las cuestiones aún relevantes del hombre frente a la máquina y la lucha de clases. Los protagonistas de la película, María y Freder, luchan contra la gran alineación entre sí debido a las separaciones de clase. La ciudad está sumergida en el caos conforme a la clase alta se empeña en mantener la división de clases mientras Freder trata desesperadamente de unir las dos, formando una mediación entre la clase obrera y la clase alta aristocrática. Es un claro mensaje de la revolución industrial bien establecido en este pináculo del cine mundial. Símbolo: son elementos, objetos, personajes o situaciones que representan o sugieren significados más profundos y complejos. Agregan significado y enriquecen la narrativa permitiendo interpretaciones más profundas por parte del espectador. Ejemplo, Inception del 2010. El trompo conocido como tote es un objeto que los personajes utilizan para distinguir entre la realidad y el sueño dentro del mundo de los sueños. Simboliza la necesidad de mantenerse conectado con la realidad y la lucha por encontrar la verdad en un mundo lleno de ilusiones y engaños. Además, el final ambiguo de la película con el trompo girando sugiere la incertidumbre sobre qué es real, qué es un sueño, agregando una capa adicional de significado simbólico.